Semana de buenas noticias en lo económico. La industria brasilera del mes de julio generó un incremento de actividad del 0,8% y es el cuarto mes consecutivo que la industria brasilera crece. En la economía como un todo ya tiene Brasil 2 trimestres seguidos de crecimiento, lo cual técnicamente lo deja la recesión a un costado. Cualquier país entra en recesión, técnicamente hablando, cuando tiene decrecimiento de su economía por 2 trimestres consecutivos y abandona la recesión cuando su economía crece por 2 trimestres consecutivos también. Un muy buen dato es el de la balanza comercial. Las proyecciones de la balanza comercial brasilera para el año 2017 colocan un número terriblemente grande, 70.000 millones de dólares de superávit. Y juntamente con las inversiones directas, inversiones que vienen del exterior para producir en Brasil, que han llegado a los 84.500 millones de dólares en los últimos 12 meses, muestra que la oferta de dólares será importante. Esto demuestra, entre otras cosas, por qué la cotización de la moneda americana está en $3.08 en el momento de hacer este informe. Es uno de los índices más bajos de todo el año 2017. Y por último, la tasa Selic. Es la tasa de referencia que toma la economía brasilera para colocar los intereses de las deudas, tanto bancarias como financieras y comerciales. Está en 8,25% al año. No obstante que la inflación está muy baja, 2,71% en los últimos 12 meses, lo que muestra que la tasa Selic aún es importante en términos reales y positiva, claro. Lo más interesante es que la cuota de los bienes transables es menor y al tener cuotas menor, claramente esto genera un aumento importante en la demanda que, como ya lo hemos visto, proporciona una necesidad de producción y la producción requiere de más empleo. Vamos ahora entonces, concluida la economía, a algunos asuntos de la política brasilera. De a poco se van acomodando los jugadores para la elección presidencial de octubre del 2018. Como un integrante nuevo, novato en estas cuestiones políticas, aparece Joaquín Barbosa, el expresidente de la Corte Suprema, ya jubilado. Sería el primer candidato negro en toda la historia brasilera y que comienza a aproximar su intención de ser candidato con el partido Red de Solidaridad de la ex candidata a presidente de la República, Marina Silva. Por parte de Lula da Silva, el Partido de los Trabajadores cuenta con que la determinación judicial del Tribunal Regional Federal de Puerto Alegre sea expedida antes del mes de abril. Me refiero, claro, a la segunda instancia en la que el juez Sergio Moro condenó al expresidente Lula da Silva a 9 años y medio de prisión y a inhabilitación para ocupar cargos públicos. ¿Por qué el Partido de los Trabajadores pretende que esta resolución judicial salga hasta el mes de abril? Porque si fuera después, no le quedaría tiempo, caso el tribunal confirme la sentencia del juez Sergio Moro, para colocar un nuevo candidato. Y ese nuevo candidato, si Lula no fuera el candidato del Partido de los Trabajadores, sería Fernando Haddad. Es el ex intendente del Partido de los Trabajadores que tuvo la ciudad de San Pablo. En relación a la ciudad de San Pablo, uno que se muestra como candidato potencial y con muchas chances de tener un buen desempeño es João Doria, el actual intendente de la ciudad de San Pablo, que disputa de alguna manera terreno con el actual gobernador de la ciudad, Geraldo Alckmin. Los dos del PSDB, Partido Social Democrático Brasilero, que había sido representado en las elecciones del 2014 por el actual senador y ex candidato, hoy muy complicado por casos de corrupción, me refiero a Aécio Neves. Hay dos jugadores importantes que no debemos dejar de ponderar. El actual ministro de Economía, Henrique Meireles, que fue presidente del Banco Central en la época del gobierno Lula y que hoy es ministro de Economía de Temer, queda muy claro para él que si la economía, como hasta ahora lo está mostrando, comienza a mejorar, es un muy buen candidato para suceder a Temer en la próxima presidencia. Recordemos que Brasil ya tuvo un caso parecido, Fernando Henrique Cardoso,
que era el padre del Plan Real allá en 1994 y que consigue, después de haber sido ministro de Economía, llegar a la presidencia de la República, inclusive por 2 mandatos. Y muy colocado a la derecha de la posición política encontramos al actual diputado Jair Bolsonaro. Sería como un Trump en sus dichos explosivos, solo que sin recursos suficientes como para hacer una elección de tan buen resultado como tuvo el actual presidente americano. En uno de esos nombres seguramente estará el próximo presidente de la República Federativa de Brasil y por supuesto desde ahora Brasil iremos acompañando y contándoles cualquier novedad en ese sentido. Semana judicial de muchísimo movimiento. Primero hablemos de Janot, Rodrigo Janot, actual fiscal general de Brasil. Tiene muy pocos días para concluir su mandato y para ingresar con la denuncia, segunda denuncia, contra el presidente Michel Temer. Presidente Temer que se encuentra un poco más tranquilo en función de que los delatores que lo complicaron, me refiero claramente a los ejecutivos de la empresa JBS, se encuentran presos por haber mentido en el acuerdo judicial que tenían como arrepentidos. Hablando de Michel Temer, un exsecretario de gobierno, que también fue ministro de Lula y vicepresidente del Banco Público Caja Económica Federal, está preso también, Guedel Vieira Lima, y se encontró en uno de los departamentos a él atribuidos la suma de $16.442.000. Esto era unos 51 millones de reales. Si uno considerara el valor por sí solo, sería el 7º asalto del mundo. O sea, si alguien robara esa suma, estaría dentro de los 10 asaltos o robos mayores del mundo. Un caso particular y especial al ex ministro de Economía y ex jefe de la Casa Civil, jefe de gabinete de Dilma y ministro de Economía de Lula, Antonio Palocci. Palocci declaró ante el juez Sergio Moro y colocó en serios problemas al Partido de los Trabajadores y fundamentalmente al expresidente Lula da Silva en función de un proceso que se sigue contra ellos por casos de corrupción. Y en este momento está declarando o ya declaró recientemente el expresidente Lula da Silva ante el juez Sergio Moro. En Brasil no hay escritos, no hay presentaciones espontáneas armadas por asesores. Hay que sentarse frente al juez, responder las preguntas del juez, del Ministerio Público y de los abogados de defensa de otros acusados en el proceso sin ningún tipo de posibilidad de evitar hacerlo. Debemos esperar entonces un informe específico sobre las declaraciones del expresidente Lula da Silva ante el juez Sergio Moro. Este fue el informe semanal Ahora Brasil, en realización conjunta de iprofesional.com y Center Group. Mi nombre es Gustavo Segré, socio director de Center Group desde la ciudad de San Pablo, República Federativa de Brasil. Hasta la próxima.